un lugar que siempre ha despertado mucha curiosidad, no solo por su deslumbrante belleza paisajística y biodiversidad, sino por los misterios y leyendas que tejen alrededor de esa región. Relatos basados en personajes fantásticos y seres mitológicos, que son un par de imaginario del masónico, que buscan interpretar acontecimientos del entorno y tal vez también descifrar enigmas que encierra nuestra selva. Un saludo cordial para la licenciada Remy Lingán, promotora de la institución educativa Alegre, coordinadora Miss Silvana Cruz, profesora que está a cargo del proyecto Alejandra Peña, queridos docentes y público en general. Mi nombre es Pedro Figueroa Rosa, alumno del tercer año de secundaria. En conmemoración por el Día Mundial del Folclore, mis compañeros presentarán el tema La mitología de la selva, donde dramatizarán grandes hazañas con la ayuda de sus títeres. Buenas tardes, licenciada Gladys Ramírez Lingán, Miss Silvana Cruz, coordinadora del colegio, Miss Marina Mamani, encargada del proyecto, Miss Alejandra, docentes, padres de familia y compañeros todos. El día de hoy les expondré un pequeño teatrín sobre el yacuruna, fiel guardián de los peces amazónicos. Espero les guste. Gracias. Hola amiguitos, ahora les contaré un poco sobre el yacuruna. ¿Qué es y de dónde proviene? El yacuruna, uno de los seres mitológicos más importantes de la selva baja, es una criatura que ha sido representada infinidad de veces como un ser anfibio que emerge de las profundidades de los ríos o lagos, adornados por algas, cangrejos y calzando caparazones de tortugas. Su nombre proviene del quechua, yacu, agua y runa, que significa hombre. ¡Ah, yacuruna! Aquí está. Este es, amigos. Este es el yacuruna. Dice que se traslada por los ríos y lagos montando un cocodrilo o lagarto negro y que luego puede tomar forma de humano para atraer y seducir sus víctimas hasta llevarlas a las profundidades del agua, donde las convierte en seres submarinos, parecidos a él, con una cabellera de algas y los ojos parecidos al de los peces. Los pobladores creen que las embarcaciones, los náufragos siguen viviendo en el fondo de los aguas, bajo el dominio del yacuruna. Se cree que estos señores de las aguas y las humanas raptadas surgen las yaras o sirenas selváticas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Milena Paz y hoy les voy a presentar mi leyenda llamada El Silbón. Esta leyenda es originaria de Venezuela, espero que les guste. Gracias. El Silbón era un chico muy alto y delgado, era un chico muy engreído por sus padres y siempre le consentían todo, y eso hizo que cuando no hacían algo que él quería, él se molestaba mucho con ellos. Una vez estaban todos comiendo y su mamá había preparado una cosa que él no quería. Entonces él se molestó tanto que arrojó todo. Y él dijo que él quería comer carne de ciervo. Así que él se fue y dijo que cuando llegara quería ver esa carne de ciervo. Él se fue, su padre se fue a cazar ese ciervo. Tristemente, después de horas y horas de búsqueda, no encontró ningún ciervo y se fue a su casa con las manos vacías. En el camino se encontró con su hijo y el hijo, súper molesto porque su padre no había conseguido esa carne de ciervo, él decide matarlo. Y lo que hizo fue que puso sus huesos y sus órganos en un saco. Llevó sus órganos en un saco y se fue a su casa. Cuando llegó, le dio el saco a su madre para que lo cocinara. Su madre súper extrañada porque no sabía de dónde venía
esos órganos. Cuando ella lo estaba preparando, se dio cuenta de que era de su esposo. La madre, al enterarse de eso, le cuenta a su padre. Y el abuelo de Silbón decide darle a latigazos hasta que brotara sangre y le echó ají y limón para que le ardiera y que supiera que eso no se debe de hacer. Y también lo maldijo, diciendo que él se iba a estar siempre mendigando con el perro Tureco. Así que él tenía un silbido característico. Eso hacía que cada vez que la gente escuchaba eso, sabían que era él. Y si tú lo escuchas de cerca, no te preocupes, es porque está muy lejos. Pero si lo escuchas de lejos, preocúpate, porque puedes morir. El Silbón se sentaba en las aceras enfrente de las casas para contar los huesos de su saco. Y la familia, si algún miembro de la familia lo veía, no pasaba nada. Pero si no lo veían, al otro día un miembro de esa familia estaría muerto. El Silbón siempre iba mendigando con su silbido característico. Y si se encontraba a un borracho en la calle, le succionaba su licor. Y si veía a unos mujeriegos, lo mataban y esos huesos lo echaba a su saco. Así siempre se escucha ese silbido característico. Escuchas de lejos, corre. Y si lo escuchas de cerca, no te preocupes, no te va a hacer daño. Buenas tardes, directora Gladys Ramírez Lingada, profesores, Luis Alejandro y compañeros todos. Mi nombre es Jonathan Andrés Salazar Paredes y el día de hoy les voy a exponer sobre la leyenda del río Amazonas con una maqueta. El mito del río Amazonas. Se dice que hace muchos años, muy alejado, vivían dos niños cuidados por sus abuelos, debido a que sus padres habrían muerto en una pelea con otra tribu. Estos se encontraban en un lugar donde no llovía mucho y era muy escasa el agua, por lo cual el abuelo tenía que ir a buscar agua que traían los niños con baldes para que la abuela pudiera cocinar. Era un total misterio saber de dónde traía el agua el abuelo, ya que el abuelo traía el agua hasta cierto punto para que los niños pudieran recogerlo. Un día, los niños muy cansados deciden dejar de cargar los baldes de agua y en vez de eso deciden investigar de dónde el abuelo trae el agua. Entonces, uno de los niños se convierte en una picaflor para lograr seguir al abuelo. El niño, al convertirse en la picaflor, logra volar hasta arriba de los árboles y logra ver que el abuelo consigue el agua que lo extrae de un árbol conocido como la lupuna. Los niños se reúnen y el otro le cuenta lo que ha visto. Así que arman un plan. Así que el plan consistía en reunir a todos los animales de la selva para lograr romper este dichoso árbol. Ya faltando poco para romperlo, deciden irse porque ya era muy tarde, descansar para el día siguiente poder seguir intentando romperlo. Los niños al regresar al día siguiente se dan cuenta que el árbol está como nuevo, completamente recuperado, y se preguntan qué fue lo que pasó, así que deciden seguir intentando de nuevo atalarlo. Entonces llegan las noches y el árbol sigue como nuevo. Pasaron los días y el árbol seguía intacto, así que los niños deciden regresar por la noche para ver qué era lo que pasaba. Entonces llega la noche y los niños logran ver que el abuelo venía a curar el árbol todas las noches. En eso, uno de los niños se convierte en un alacrán y decide picar al abuelo en la pierna. Entonces, en ese momento, el árbol cae. Y de esta forma se creó el río Amazonas. De las hojas del árbol salieron variedades de peces. Y desde ese momento los pobladores usan el río
para su beneficencia. Buenas tardes, licenciada Gladys Ramírez Lingán, coordinador general Silvana Cruz, profesores, Miss Alejandra Peña y compañeros todos. Yo me llamo Chardo Gabriel Cárdenas, de tercero secundaria. Voy a presentar la obra teatral llamada El Maligno, el ser demoníaco de la selva. Espero que les guste. Gracias. El Maligno, un ser que equivocadamente es confundido por muchos por el Tunche de naturaleza oscura, y al mismo tiempo concebido por muchas culturas indígenas como espectro demoníaco que solo existe para crear el caos y la muerte. Lo cierto es que estas sombras del inframundo son entes despiadados que suben a la tierra para poder captar cualquier alma para arrebatarla de este plano y llevársela a sus dominios, ya que solo de este modo el maligno podrá ganar su libertad y crear el terror a su antojo, dejando de recibir órdenes y jerarquías mayores. Por ello, con un pitido potentísimo y hiriente, mucho más largo y escalofriante que el de un tunche cualquiera, hace sus recorridos a través del monte, como si fuera un violento huracán o ventarrón, que se desplaza con rapidez de aquí para allá, en busca de seres vivos o almas en pena. Tunches, a los que persigue hasta el fin de sus fuerzas sin darles tregua alguna de escape, con la finalidad de liberarse de su yugo infernal. Si es sabido que al ver un tunche, nuestra primera reacción antes del grito del escape sería un engarrotamiento del vientre y simultáneamente una especie de vómito jabonoso que expulsaríamos del estómago, a causa del exceso de miedo. El simple hecho de ser testigo de la desagradable manifestación de un maligno significaría sencillamente una muerte fulminante y atroz. La única forma de liberarse de su letal presencia y peligrosidad sería camuflarse entre la floresta al escuchar su estremecedor silbido hasta que el peligro pase. El maligno es sin duda un ente demoníaco, letal y muy temido. Muchas gracias. Buenas tardes, soy alumna Mariana Mesa Varillas y en esta oportunidad haré la leyenda del Paucar. Cuenta que en un pueblo de la selva hubo un niño que usaba un pantalón negro y camisa amarilla. Era muy chismoso y hablador. Cuando se enteraba de alguna noticia, al instante se difundía por todo el pueblo. Incluso solía burlarse de las desgracias ajenas, por lo que se ganó la antipatía del gente. En una oportunidad dijo que una anciana vecina llamada Mamaliku era una bruja disfrazada. La anciana, que en realidad era un hada disfrazada, al enterarse de lo que había dicho el niño, decidió castigarlo. Cogió entonces su varita y lo golpeó en la cabeza, convirtiéndolo así en un pájaro de plumaje negro y amarillo, los colores de las prendas del muchacho, y lo llamó Paucar. El niño, ya convertido en pájaro, siguió con su costumbre chismosa. Como esta ave es muy inteligente, los indios dan de comer a sus hijos su cerebro bien caliente, para que sean tan inteligentes como el Paucar. Esta ave aún recuerda el castigo que le dio el hada, por lo cual hace sus nidos en los árboles más altos para estar lejos de ella. Gracias. Buenas tardes, soy la alumna Nora Micaela Astelonendo Romero del tercer año de secundaria y en esta oportunidad voy a presentar mi tema sobre la leyenda del Tunche. Espero que les guste. Cuenta la leyenda que el Tunche es un demonio que vaga en lo profundo de la selva peruana. Este es un alma en pena que deambula libremente entre los caminos de la selva y cobra la vida de todo aquello que se tope en su camino. Se dice que el Tunche fue un hombre atormentado que se volvió endemoniado. Según cuentan habitantes de la selva peruana, que el Tunche se acerca lentamente a sus víctimas sin emitir sonido alguno, y cuando ya está cerca de aquellos que andan solos por el camino, silba, anunciando la muerte del que lo escucha. Un día, Juan y Pepe fueron a lo profundo de la selva a buscar leña para traer a casa. Pero de repente ocurrió algo inesperado. Uy, Pepe, se acabó la leña. Vamos a traer más para la cena. Sí, vamos. Debe de haber por allá. Y en eso escucharon un ruido muy extraño. ¿Escuchaste eso?
Sí, qué raro. Cada vez suena más fuerte. Mejor vámonos porque esto me está asustando. Aquellos pocos se han salvado de morir, llevados por el Tunche. Han perdido la razón, de repente por la aparición del endemoniado silbido de su presencia. Nadie sabe a ciencia cierta lo que les pasa a las personas. Buenas tardes, directora Gladys Ramírez Lingán, promotora Miss Silvana Cruz, profesores. Mi nombre es Rodrigo Pimentel, soy de tercer año de secundaria y voy a narrar una historia creada por mí a partir de la leyenda Runamula. Espero que les guste. Lisette es una chica mayor de edad y tiene su esposo llamado Jacob. Ambos son mayores de edad, son esposos, no tienen hijos, pero se quieren mucho. Un día, en la noche, Lisette estaba durmiendo y se escuchó bulla afuera de su casa. Rápidamente se levantó y fue a revisar. Vio un jinete negro con un caballo. Se asustó y volvió a su cama a dormir. Luego, el jinete negro apareció en su cuarto de Lisette a altas horas de la noche. El jinete la secuestró y se la llevó. De repente Lisette estaba en un bosque, perdida, y se volvió a encontrar con el jinete. El jinete le hizo algo que le hizo volverse mitad humana y mitad mula. Luego, al día siguiente, Lisette apareció en su casa dormida como si no le hubiera pasado nada. Pero Jacob solo lo único que hizo fue irse de su casa corriendo, ya que sabía la verdad. Y la verdad era de que Lisette le había sido infiel. Y luego su mamá llegó a la casa. Gracias. Buenas tardes, licenciada Gladys Ramírez Lingán, coordinadora Miss Silvana Cruz Vargas, profesores y alumnos en general. El día de hoy, yo, Brisa Cáceres, alumna del tercer año de secundaria, les va a narrar la leyenda del Amazonas llamada El Delfín Rosado. Espero les guste. Había una vez un joven apuesto y galante, al cual los dioses le tenían envidia, ya que poseía una belleza inigualable. Por ello lo convirtieron en un delfín rosado. Este delfín venía a ciertas épocas del año al Amazonas, a sus ríos, cuando había una fiesta. Y en la fiesta habían muchas muchachas. Entre ellas elegía la más bonita y se la llevaba. Dicen que hubo una vez que se llevó una chica y nunca volvió a aparecer. Por ello, los pobladores, en las fechas que ellos ya saben que va a volver el delfín rosado, no dejan que salgan sus mujeres ya que piensan que se las va a llevar. Desde entonces, se dice que los habitantes del Amazonas no dejan ingresar al delfín rosado. Y si lo ven, simplemente los espantan o a veces llegan a matarlos. Gracias, espero que les haya gustado. Buenas tardes, señora directora Gladys Ramírez Lingán, profesores y compañeros todos. Mi nombre es Lucero María Ramos Bueno y soy del tercer grado secundario. El día de hoy es la dramatización de títeres del cuento andino La Yoconona.
árbol de caucho le pareció advertir que el tigre estaba espiando a la espesura. En canoa río abajo, Genaro pensó que era preferible no alejarse mucho. El niño devoró las hormigas tostadas y la sed comenzaba a atormentarle y sacudió la puerta enérgicamente. Quería salir al río a bañarse, enderezarse a la orilla como los niños del país. Pero Genaro Valdivian había y aseguró que la cancela de cañas con la caparazón de una inmensa tortuga muerta. El Hércules de 7 años, el diálogo con Ivo. Yakumama, Yakumama. Poco a poco el cuerpo del agua fue sumergiendo en la orilla. Con un suave remolino de burbujas. El niño batió bruscamente y gritó cuando la espléndida bestia vino a su llamado retozando como un perro doméstico. Puntualidad, el can y la criada, los niños salvajes. De un coletazo, la bestia rampante disparó la concha. Se agarró pateándose rápidamente los ijares en la cola nerviosa como una madre bárbara. La boa preservó el primero al niño con la cola, llevándole el camino del proveniente de la cabaña donde ellos vivían. Y volvió a llenar a Valdivian y comprendió una mirada lo que en realidad había pasado. Y de su orilla bárbara murmuraba y gemía con la seña de ternura. Yakumama. Ya está. Buenas tardes, licenciada Gladys Ramírez Lingam, coordinadora Miss Silvana Cruz, la encargada de este evento, la Miss Alejandro Peña, y a todos los demás docentes, padres de familia y alumnos de la institución Villalegre. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo para el Día del Folclore y voy a hacer una interpretación de la leyenda de la Yaimama. Espero que les guste. La leyenda de la Yaimama. Cuenta la leyenda que una epidemia estaba acabando con la gente de una comunidad nativa. La madre de 2 niños, sintiéndose con los primeros síntomas de esta enfermedad, quiso salvar a sus pequeñas crías. Y entonces los llevó a un monte muy lejano y los dejó en ese lugar. Cerca había una linda quebrada, abundantes peces y árboles con grandes frutos. Con gran pena los dejó sabiendo que no los volvería a ver jamás. Ellos jugaron y comieron frutos, se bañaron en la quebradita. Pero al caer la noche sintieron la falta de su gran madre y partieron en su búsqueda. Sin embargo, se perdieron en el monte. Asustados y llorando de pena, diciendo cómo no será aves para poder volar y saber dónde está su mamá, el dueño del monte tuvo pena y los convirtió en avecitas, y ellos volaron y volaron, pero cuando llegaron a su pueblo no encontraron a nadie, y si había rastro de gente, estaba muerta. Desde ese entonces no dejan de volar, y cuando se posan en lo alto de los árboles, cansados de buscar a su madre, hacen oír su canto. Espero que les haya lamentable. gustado esta leyenda y que pasen un bonito día del folclore. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros todos. Yo te voy a exponer sobre una leyenda de la selva, el cual es Motelo Mama. Motelo Mama se ubica cerca de los ríos Amazonas, en los bosques, en Iquitos.
Ella se caracteriza por ser una tortuga de gran tamaño, la cual al caminar provoca grandes terremotos y en los mares pequeños cataclismos. También su caparazón está cubierto por un gran bosque en la selva, el cual es muy difícil de ubicar. En cuanto a su tiempo de vida, se dice que es infinito, tanto que se dice que ha estado desde millones de años. Bueno, voy a continuar con mi historia. Hace tiempo, en Iquitos, había una niña que estaba con su familia, pero de repente ocurrió un terremoto, el cual no paraba. Después de un tiempo, la niña decidió ir al bosque para ir en busca de Motelomama. Mientras ella iba, durante el frío, el hambre y todo el tiempo que estaba, se perdió, lo cual se echó a llorar. Pero luego, de repente, terminó el terremoto y le abrí los ojos, se dio cuenta que había una enorme cabeza de una tortuga, la cual era Motelomama, que le dijo: ¿qué te pasa, niña? La cual la niña le dijo: está muy asustada por el terremoto y que también se había perdido de casa. Lo cual Motelomama le respondió: disculpa, no creí que había hecho todo esto. Voy a tratar de caminar más despacio. Lo cual decidió caminar más despacio y despacio llevarla a su casa. Muchas gracias.